Para cualquier persona que siga el mundo automotriz actual, no es un secreto que este ha cambiado bastante. El mundo actual, englobado por autos, los cuales en su mayoría podrían ser de producción china, o la forma en la que ha cambiado la forma de combustión de los mismos, utilizando ahora autos eléctricos en vez de combustión que se ha venido utilizando durante muchos años, es un cambio completamente radical. Y muchas de las personas las cuales son apasionadas por el tuning, por así llamarlo, o por autos que simplemente son estéticamente lindos, pueden ser rápidos, pueden ser funcionales y con bastante caballaje, sin contar por ejemplo superautos como los actuales o como por ejemplo el BYD que acaba de romper un récord de ser el más veloz del mundo. Muchos buscamos algo que sea funcional, algo que sea capaz y que se pueda mantener, algo que esté entre los límites o que cualquier persona podría llegar a empezar a modificar con poco o con mucho, o sea, algo que económicamente de abasto, que se pueda mantener y que podamos disfrutarlo realmente. Muchos no han dado ese paso a querer utilizar un auto eléctrico y muchos les gusta simplemente la estética de los 90s y 2000, algo que se ha perdido actualmente debido a que todos los autos ahora son iguales. Muchas marcas han dejado de producir sedanes, coupés o deportivos y simplemente se basan en crear SUVs o compactos grandes. Y para nadie es un secreto que también en este canal muchas veces han tocado temas o se han mostrado autos y se nota ese favoritismo por unos. Pero no es simplemente por ser un favoritismo, sino porque hay razones y factores y hechos que han hecho que sea así. Por eso me quise plantear la pregunta de realmente cuál es el mejor auto actual o que ha existido durante los últimos años que nos haya decir este es el auto perfecto para tuning y por qué para mí es el Honda Civic. En general, también podríamos incluir cualquier tipo de Honda, incluyendo el Civic, el Accord, el Prelude, incluso otros modelos como la CR-V, incluso marcas de lujo, en este caso como podríamos hablar de Acura, con el Integra, el TSX, RSX, etc. Para explicar bien esto tendríamos que irnos un poco al pasado, terminando los 80s e iniciando los 90s con modelos como lo era el Civic EF. Un modelo tan simple como este, pero que ya traía equipaciones como lo era el SI, podríamos referenciarnos de que son autos que ya tenían una capacidad o una forma de llamarse así como deportivos o que eran diferentes a su versión estándar y que también eran completamente accesibles para las personas. Muchos autos de la época tenían un precio diferencial y un poco elevado, tal vez como por ejemplo el Honda del Sol o la CRX, pero simplemente eran autos que eran aún así accesibles. Sé que en su momento también existieron otras marcas como por ejemplo la Nissan, Toyota, Mazda, etcétera, que pudieran tener ese mercado ahí. Marcas que tenían autos como los Subaru Impreza o etcétera, pero que no tenían esa capacidad o esa cantidad de mercado de segunda mano como lo tiene Honda. Por eso desde los inicios del 90 y con la llegada del EF y con modelos que utilizaban motorizaciones que empezaban a ser muy buenas y que se utilizan hasta la actualidad y que sigue siendo económicas, con la diferencia de que ahora hay un formato que es incluso muchísimo mejor y que da muchísimo más caballaje a los autos, pero vamos a hablar de este más adelante. El hecho de que tuviesen motores legendarios y confiables desde los 90s, como por ejemplo incorporando el B16A o el B16B, que eran los primeros que contaban con el VTEC, el cual giraba hasta 8500 revoluciones y producía más de 100 caballos por litro, algo que venía revolucionando un poco. Se sabe que existen motores americanos, autos americanos o europeos que producían muchísimo más de 100 caballos, casi 400 o 500, pero un auto de baja masa o peso en comparación con una gran cantidad de revoluciones por minuto, a pesar de que sea un motor de poco caballaje, podría ser una relación de peso-potencia bastante buena y saber, lo antes mencionado, que son motores de un mantenimiento muy fácil y que se pueden cambiar y hacer arreglos y mejoras con poco dinero. También estaba el B18C y el B18C5, que este lo tenía el Integra Type R, que para muchos, o los que no sepan tal vez, el Integra es una versión que era de Honda, pero a su vez en un mercado americano se vendió como Acura, ya que Acura es una marca de lujo de la marca Honda, al igual que podríamos mencionar Infiniti por parte de Nissan o la Lexus por parte de Toyota. El B18C era uno de los mejores motores 1.8 jamás hechos, el D16 Z6 y el D16 Y8. Para mí, estos son dos motores de los más importantes para los 90s creados por Honda. Eran motores económicos y fáciles de modificar, perfectos para un swap o incluso para turbarlos con poco o sin ni siquiera tener que forjarlos si queríamos poner un libraje suave. De estos sí tengo bastante conocimiento, ya que he tenido de los dos. Y honestamente,
El D16Y8 es uno de los mejores motores que se ha hecho jamás y muchas personas ni siquiera les gusta cambiarlo. Les gusta tenerlo y forjarlo para poder poner turbo. Pero también hay que entender que existe la parte de los Frankies y por eso digo que Honda es la mejor marca de tuning actualmente. En los 90s, como sabemos, habían Civics que tenían los D16Z6, D16D8, habían Integras que tenían los B18C e incluso estaba el B16A y el B16B. Estos, a pesar de ser los primeros, también tuvieron otras mejorías, ya que por ejemplo el Honda Civic EK9 o el Type R también venía con un B16, al igual que también el M1, que era una versión americana del Civic Coupé, venía con un B16, este de 160 caballos. Estos motores son muy importantes ya que son motores B16, al igual que los D16. La única diferencia entre estos es que los D16 eran de un árbol de levas y producían un poquito menos de caballaje, entre 100 y 120, y los B16, al ser de doble árbol, producían de 160 hasta 200 o más. Muchas personas empezaron a cambiar estos motores o hacer swaps del Integra hacia el Civic o del Civic hacia el Integra, o incluso lo importante de todo esto es que los motores de Honda son como un Lego, ya que podemos utilizar incluso de otros modelos que muchas personas no conocen de estos. Por ejemplo, muchos Civic de competición en mi país han montado simplemente un motor que venía en la CR-V de primera generación, que era el B20B. Es un motor que no tiene VTEC, pero es un motor muy capaz y con mucho torque, ya que viene en un auto que es un SUV o un auto compacto, que no es un 4x4, pero está pensado para terrenos difíciles. Por ende, el torque que tiene es bastante grande y a pesar de no tener VTEC, la forma de arrastrar y de tener capacidad de giro es bastante grande. Por eso lo montaban muchos Civics. Ahora, si nos quisiéramos poner en el contexto de tener VTEC, podemos utilizar un block del Podemos usar el block del B20 y montarle una cabeza. Esto es muy importante ya que en Honda se pueden realizar bastantes de estos tipos de modificaciones, las cuales podemos llamar como Frankensteins o Frankies. Y es coger el long block o el block de un auto y cambiar la cabeza o culata. Muchas personas creen que esto es difícil, pero realmente no. Y hay muchas otras marcas las cuales no pueden hacer este tipo de modificaciones de forma tan sencilla como lo hace Honda. Por ejemplo, ese Frankie que menciono es uno de los más famosos que pueden haber en Latinoamérica, no solamente en mi país, y también en países como Puerto Rico o México, entre otros. Este consta en, por ejemplo, coger un block como es el B20, en este caso de ejemplo, y montarle una cabeza diferente. Ya que mencionamos que el B20B no poseía VTEC, entonces cogemos el block del B20, el cual es bastante fuerte y tiene bastante torque, unos pistones bastante funcionales, un cigüeñal y block que es completamente fuerte, pero le vamos a agregar algo diferente para que tenga esa capacidad de tener mayor potencia y ese VTEC, y es montarle la cabeza de un B18C o un B16B, algo que es completamente capaz, y así mejorando muchísimo la capacidad de caballaje de este mismo. A un motor como D16 que no tenga VTEC, que no posea cabezas como el Z6, el Y8 o el Z5, se les puede hacer algo llamado Mini-Me, que también es una clase de Frankie en donde poseemos un block como el de 16Y7, pero le cambiamos la cabeza de Y7 por una Y8, haciendo que ahora este tenga un cabezote con un árbol de levas capaz de hacer funcionar la válvula del VTEC. Estas fueron las modificaciones que se empezaron a hacer en los 90 hasta la actualidad y los que hacen que un motor de estos sea bastante fácil y económico de realizar y de ganar caballaje. Ahora, sigo pensando que es la mejor marca por el hecho del motor que actualmente se está utilizando en todo y que es uno de los motores que increíblemente a capacidad y rendimiento en comparación a precio lo hace el mejor, y es el motor K20 o K24. La K-Series es un motor moderno que viene con algunas variaciones como VTEC o VTEC inteligente, que es el iVTEC, un gran torque y enormes posibilidades de potenciación. A diferencia de los modelos anteriores que mencioné, que eran específicos de Civic o específicos de Integra o específicos de la CR-V, este es un motor que traen muchísimos autos. Desde Civics de octava generación o séptima generación como lo era la EP, o también la CR-V o el Accord, o incluso Acuras. Es un motor que venía en bastantes plataformas y que tiene sus diferentes variaciones, pero que independientemente de, todas son bastante fuertes. Obviamente las más utilizadas son las de la Curra RSX, el cual es un K24Z3 en este caso, y es el que mayor caballaje tiene, pero hay que entender que este viene montado y ya viene preparado para un auto que es un deportivo. Sin embargo, se pueden hacer muchísimas variaciones, como por ejemplo lo que mencioné anteriormente, tener un block de K24 y montarle una cabeza de K20 o viceversa, y seguiría siendo
una modificación económica, haciendo que un motor tan simple como este, que no puede costar más de $2,000, pero que con ciertas modificaciones puede rondar los 4,000, nos haga ganar 450 o 500 caballos de fuerza al motor. Ya dependerá de nosotros si lo queremos pegar al piso, como dicen algunos, ya que es importante mencionar que la capacidad o el caballaje que tenga el motor no siempre se ve reflejada en cuanto al piso. A esto nos referimos que el motor puede producir 500 caballos, pero si el auto no está preparado en cuanto a suspensión, llantas, caja, configuración, etcétera, las llantas podrían llegar a tener 450 y perder 50 caballos que se queden solamente en el motor. Pero todo es posible y de una forma económica, y por eso sigo diciendo que es el mejor auto para modificar. La compatibilidad de motores y los swap fáciles como los que mencioné entre un K20 y un K24, que se puede montar incluso en un Civic G, un EK o una Serie X, son bastante fáciles debido a que ya existen kits diseñados para esto. Los D series, los B series y los K series comparten soportes, transmisiones e incluso computadoras o ecualizadoras compatibles con pequeñas adaptaciones. Y existen obviamente comunidades enteras dedicadas a los swap como Hansport, Iris Racing, Rewire, etc. Y por eso muchas personas piensan que cambiar un D16 a un B18 o K24 es casi como armar un Lego. Siempre han tenido y son conocidos por tener una electrónica flexible y ampliamente documentada. Por ejemplo, computadoras como la P28, P30, P72 se pueden, como comúnmente se llama, chipear o mapear fácilmente con software como Chrome, OnData, Neptune o Ectune. Los CV Acura tienen soporte total en tuning electrónico desde el OBD1 hasta los nuevos Key Pro y OnData Flash Pro, sin mencionar que a pesar de que sabemos que estamos mencionando mucho a nuestra amada Latinoamérica, tiene una comunidad global gigantesca. Como mencionamos anteriormente, los Civics se han vendido por todo el mundo y no es algo que se dejó solamente en un mercado japonés interno o se vendieron pocas unidades por el mundo. Y como menciono, la abundancia y bajo costo de piezas es una parte muy importante, ya que producen millones de Civics y motores compartidos entre modelos, como mencioné, Integra, CR-V, Accord, Acura, RSX o ATX, y existen piezas OEM y aftermarket económicas, tanto nuevas como usadas, que vienen desde los bushings o bujes hasta kits de turbo completamente listos para simplemente montar. El hecho de que tengan un peso liviano y un chasis equilibrado como Civic y la Serie X es algo bastante importante, ya que muchos de estos ni siquiera llegaban a la tonelada. Por eso pienso que el Civic es una plataforma ideal para cualquier tipo de proyecto, ya que tienen todo lo mencionado anteriormente y una durabilidad, eficiencia y economía bastante grande, desde si queremos simplemente tener lo original o hacer todo lo mencionado. Así que si en algún momento desean adquirir un Civic, no pierden la oportunidad de tenerlo. Gracias.